Hola chicos, bueno, en este video, como les comenté en clase, vamos a resolver 3 ejercicios con el objetivo de que tengan 3 ejemplos más sobre cómo aplicar las propiedades de los números complejos que hemos visto, y también para que puedan resolver 3 ejercicios que voy a proponer y que son más o menos similares a estos 3. Entonces vamos a comenzar con el número 1. Lo que nos pide demostrar es lo siguiente: para cualesquiera z y w números complejos se cumple la siguiente desigualdad: el valor absoluto de la diferencia de los módulos de z y w siempre es menor o igual que el módulo de z más menos w. Esta desigualdad es una desigualdad clásica como consecuencia de la desigualdad del triángulo. Quizás en sus clases de cálculo probaron el análogo para números reales. Y bueno, por si no recuerdan cómo es el truco para demostrar esto, entonces vamos a hacer la demostración. Ok, entonces lo que buscamos demostrar es lo siguiente. Entonces nuestro por demostrar es que para cualesquiera z y w en C se cumple la siguiente desigualdad. Entonces el valor absoluto de la diferencia de los módulos de z y w siempre está acotada superiormente por el módulo de z más menos. Vamos a demostrarlo para el caso positivo, y el caso negativo es análogo. Entonces z más w. Muy bien. Entonces no sé si ustedes recuerden que por propiedades del valor absoluto esto es equivalente a lo siguiente. Entonces esto ocurre si y solo si y solo si el módulo de z menos el módulo de w es mayor o igual que menos el módulo de z más w, pero menor o igual que el módulo de z más w. Lo cual ocurre si y solo si y solo si bueno, el módulo de z más w, voy a escribirlo un poco más para acá, el módulo de z más w es mayor o igual que el módulo de w menos el módulo de z, y el módulo de z más w es mayor o igual que el módulo de z menos el módulo de w. Entonces hay que probar estas dos desigualdades. A esta de aquí le voy a nombrar 1. Esta de aquí va a ser 1. Esta de aquí va a ser 1. Y esta desigualdad de acá va a ser 2. Ok. Entonces ahora sí. Entonces, bueno, demostración. Ok. Bueno, voy a precisar demostración de 1. Del ejercicio 1. Ok. Entonces, vamos a demostrar primero la desigualdad 1. Entonces, 1. ¿No? Entonces, a ver, de la desigualdad del triángulo se sigue lo siguiente. De la desigualdad del triángulo. Ok, ya sé cómo lo voy a escribir mejor. Voy a escribirlo de la siguiente forma. Entonces, de la desigualdad del triángulo
se sigue lo siguiente. Ok, 1. El truco no es otra cosa más que sumar un 0 de forma conveniente, ¿verdad? La forma de sumar el 0 es la siguiente. Entonces vamos a partir del módulo de W. Entonces, el módulo de W. Y le vamos a sumar un 0 de la siguiente forma. W más Z menos Z. Pero para aplicar la desigualdad del triángulo vamos a asociar estos dos primeros términos como uno de los sumandos para aplicar la desigualdad del triángulo. Entonces, con esto en cuenta, vamos a poder aplicar la desigualdad del triángulo a W más Z y a menos Z. Entonces, recuerden que menos Z no es otra cosa más que más menos Z, entonces podemos aplicar directamente la desigualdad del triángulo. Entonces, la desigualdad del triángulo nos dice que el módulo de esta diferencia está acotada superiormente por el módulo de Z más W más el módulo de menos Z. Pero el módulo de menos Z no es otra cosa más que el módulo de Z, y entonces esto no es otra cosa más que el módulo de Z más W más el módulo de Z. ¿De dónde? El módulo de W menos el módulo de Z es menor o igual que el módulo de Z más W. Y esto termina la demostración de la desigualdad en 1. Entonces este fue el truco que nos hizo poder demostrar la desigualdad que buscábamos. Y ya se imaginarán que para el caso de la desigualdad 2, pues lo que hay que hacer es agregar otro 0, pero en este caso lo vamos a ver como W menos W. Entonces, a ver, 2. Vamos a partir ahora del módulo de Z. Entonces, el módulo de Z es igual al módulo de Z más el módulo de Z más, perdón, el módulo de Z más W menos W. Y como lo hicimos en el primer caso, vamos a asociar estos dos términos para poder aplicar la desigualdad del triángulo. Entonces, una vez más, por la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que el módulo de Z más W más el módulo de menos W, lo cual es equivalente al módulo de Z más W más el módulo de W. Así, el módulo de Z menos el módulo de W está acotado superiormente por el módulo de Z más W. Y entonces de 1 y 2 se sigue la desigualdad que buscamos demostrar. Entonces, de 1 y 2 se sigue la desigualdad. Se sigue el resultado. Muy bien. Bueno, pues esto concluye la prueba de este primer ejercicio. Espero haya quedado claro. Y como ejercicio relacionado a este ejemplo, a esta desigualdad, les propongo el siguiente ejercicio. Los ejercicios que les voy a proponer ya los agregué al archivo donde en la última vez que les dejé tarea moral los subí al Classroom. En este mismo archivo voy a poner los ejercicios propuestos para los ejemplos que vamos a ver aquí. Entonces, el ejercicio 3 es el que está asociado al ejercicio que acabamos de hacer y nos pide condiciones sobre Z y W para que se cumpla la igualdad en el caso de la desigualdad que acabamos de demostrar. Entonces, ustedes tendrán que determinar, establecer condiciones necesarias y suficientes para que ocurra la igualdad. Muy bien, vamos a hacer ahora el
inciso número 2 de estos ejercicios. El inciso número 2 nos dice lo siguiente. Nos dice que si tenemos z y w números complejos y n un número natural, entonces se cumple lo siguiente. N más z por w, esa suma multiplicada por la suma de n más z por w todo conjugado siempre es menor o igual que el siguiente producto. N más el módulo de z al cuadrado por n más el módulo de w al cuadrado. Entonces tenemos que probar esta desigualdad. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a usar el truco de ir desarrollando a través de una sucesión de equivalencias de esta primera desigualdad a la que queremos llegar. Entonces esa va a ser la técnica que vamos a utilizar, el truco de utilizar equivalencias o de ir formando una sucesión de sí y solo sí. Entonces vamos a hacerlo. Muy bien. Entonces el 2, lo que queremos demostrar. Ok, entonces a ver, demostración. Del ejercicio 2. Ok. Entonces, voy a recordar lo que nos pide demostrar. Entonces es el producto de n más z por w. Entonces el producto de n más z por w por n más el conjugado de z por w, n más el conjugado de z por w. Nos dice que esto es menor o igual que el producto de n más el módulo de z al cuadrado por n más el módulo de w al cuadrado. Muy bien. Entonces, nada más permítanme corroborar que si le escribí bien. Sí, en efecto. Entonces, observen lo siguiente. Esta desigualdad, que es la que queremos concluir, ocurre si y solo si. Entonces, esta desigualdad ocurre si y solo si. Podemos desarrollar de los dos lados de la desigualdad. El lado izquierdo de la desigualdad nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría n cuadrada más n por z por w todo conjugado, todo el producto conjugado, más n por z por w más el módulo de z por w al cuadrado. Y esto debe ser menor o igual que n cuadrada más n por el módulo de w al cuadrado más n por el módulo de z al cuadrado más el módulo de z por w al cuadrado. Esto ocurre si y solo si hacemos la cancelación de alguno de los términos. ¿Qué términos podemos cancelar? Bueno, pues los términos que podemos cancelar en este caso es este n cuadrada de aquí con este n cuadrada de aquí, y también podemos cancelar este módulo al cuadrado de z por w con este módulo al cuadrado de z por w. Entonces, este de aquí también lo podemos cancelar con este término de acá. Si hacemos esa cancelación, esta desigualdad ocurre si y solo si n por z por w todo el producto conjugado más z por w, y esto es menor o igual que n por el módulo de w al cuadrado más el módulo de z al cuadrado. Y esto ocurre
observen lo siguiente. Si tenemos que n es distinto de 0, ¿no? Entonces aquí le voy a poner esto. Lo podemos cancelar. Al ser un número positivo, entonces lo podemos dividir entre n. Y esto ocurre si y solo si. Si y solo si z por w conjugado más z por w es menor o igual que el módulo de w al cuadrado más el módulo de z al cuadrado. Lo cual ocurre si y solo si ok, pero aquí debí precisar si n es distinto de 0. Ok, entonces si y solo si. Observen lo siguiente, esto de aquí es 2 veces la parte real de z por w. Entonces esto ocurre si y solo si 2 veces la parte real de z por w es menor o igual que el módulo de z más el módulo de w al cuadrado. Lo cual ocurre si y solo si. Si y solo si 0 es menor o igual que el módulo de z al cuadrado menos 2 veces la parte real de z por w más el módulo de w al cuadrado. Pero observen que esta de aquí es una identidad que ya hemos visto. El lado derecho de esta desigualdad es una identidad que nosotros vimos y que la asociamos con la ley de cosenos. Entonces nosotros vimos que cuando tenemos el siguiente módulo al cuadrado, el módulo de z menos w al cuadrado, esto no es igual, esto no es otra cosa más que precisamente este desarrollo de aquí. Entonces es el módulo de z al cuadrado menos 2 veces la parte real de z por w más el módulo de w al cuadrado. Entonces esto quiere decir que esto ocurre si y solo si el módulo al cuadrado de z menos w es mayor o igual que 0. Lo cual siempre es cierto. Entonces, en efecto, en el caso de que n sea distinto de 0, podemos hacer esta sucesión de equivalencias y como esta siempre es una afirmación verdadera, entonces podemos regresarnos y desarrollar para obtener la desigualdad que buscamos demostrar. Ahora, la observación es qué pasa si n es igual a 0. Entonces, observen que si n es igual a 0, entonces observación, si n es igual a 0, ¿no? Entonces buscamos demostrar buscamos demostrar que observen que lo que vamos a obtener es que al ser este igual a 0 nos va a quedar el producto de z por w por su conjugado, es decir, nos va a quedar el módulo de z por w al cuadrado menor o igual que el módulo de z al cuadrado más el módulo de z al cuadrado por el módulo de w al cuadrado.
Entonces en realidad cuando n es igual a 0 ocurre la igualdad. Lo cual siempre es cierto, entonces el resultado también es válido. Para n igual a 0. Pero esto siempre es cierto. Entonces, a ver, buscamos demostrar que pasa la desigualdad, pero esto es cierto porque ocurre la igualdad. Entonces, ¿por qué ocurre la igualdad? Igualdad. Entonces, con esto hemos probado que en efecto siempre se cumple esta desigualdad para toda n en los números naturales. Muy bien. Entonces, esto concluye el ejercicio número 2 y el ejercicio que les propongo con respecto a este ejercicio es el siguiente. Vamos a considerar Z1, Z2 y Z3 números complejos. Entonces, hay que demostrar que el módulo de Z1 menos Z2 por el módulo de Z3 más el módulo de Z2 menos Z3 por el módulo de Z1 es mayor o igual que el módulo de Z1 menos Z3 por el módulo de Z2. Hay que también investigar cuándo ocurre la igualdad y aquí no lo puse, pero si pueden dar una interpretación geométrica también enriquecería mucho el sentido de esta desigualdad. Entonces, este es el ejercicio que les propongo como segundo ejercicio relacionado con los ejemplos que estamos viendo. ¿Okay? Entonces, ahora sí, dicho eso, vamos a pasar a el tercer ejercicio de estos ejemplos. Entonces, el tercer ejercicio nos dice lo siguiente. Vamos a tomar z y w en los números complejos. Entonces, hay que demostrar la siguiente identidad. El cuadrado del módulo de 1 menos z conjugado por w menos el módulo al cuadrado de z menos w es igual a 1 más el módulo de z por w todo al cuadrado menos el cuadrado de la suma de los módulos de z y w. Entonces tenemos que demostrar esta igualdad de aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a recordar unas ciertas propiedades, ¿verdad? Entonces, para hacer este tercer ejemplo, entonces demostración del ejercicio 3. Bueno, antes de hacer el ejercicio 3, vamos a recordar la siguiente identidad. Entonces, a ver, recordatorio. Ok. Bueno, en realidad ni siquiera vamos a recordar nada porque la acabamos de utilizar. Ok, entonces en realidad lo que iba a mencionar era esta identidad. Pero vamos a utilizar precisamente esta identidad en este lado izquierdo de esta identidad. Entonces, bueno, ya no era un recordatorio, la acabamos de utilizar. Entonces voy a borrar este recordatorio. Y entonces ahora sí vamos directo a la demostración. Entonces, demostración. Del ejercicio 3. Ok. Entonces, vamos a partir del lado izquierdo de la identidad que queremos probar y veremos la forma de llegar al lado derecho. Entonces, ok. Entonces, el lado izquierdo nos dice lo siguiente, nos dice que 1 menos el producto de z conjugado por w, z conjugado por w al cuadrado, menos el módulo de z menos w, todo ese módulo al cuadrado. Entonces, si utilizamos la identidad que les mencioné, esto de aquí es igual a lo siguiente.
el módulo de 1 al cuadrado, pero el módulo de 1 al cuadrado pues es, perdón, el cuadrado del módulo de 1, entonces es 1 menos 2 veces la parte real del siguiente producto, 1 por z conjugado por w, pero esto no es otra cosa más que la parte real de z conjugado por w. Menos, perdón, más el módulo al cuadrado de z por w. Entonces, esto fue la parte izquierda de la igualdad que acabamos, de la identidad que queremos demostrar. Ahora vamos con el lado derecho. Entonces, a ver, con el lado derecho. El lado derecho nos pide considerar no, perdón, pero algo me faltó aquí. Sí, no he desarrollado esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí es lo siguiente. Me va a quedar menos el módulo de z al cuadrado más 2 veces la parte real de z por w. La parte real, perdón, de z por w conjugado. Sí. Ah, ok, sí. Aquí observen, esta desigualdad de aquí en realidad es lo siguiente. Aquí debe de llevar un conjugado. Ok, entonces aquí debe llevar un conjugado. Lo siento, ok, sí. Esta identidad lleva aquí un conjugado. Entonces, fíjense que si hago eso, me quedaría en este primer término, me quedaría la parte real de 1 por este conjugado, que no es otra cosa más que z por w conjugado. Así. Entonces, volviendo a el desarrollo que estábamos aquí haciendo, esto me quedaría ya nada más el módulo de w al cuadrado. Y entonces observen que aquí tenemos dos términos que se pueden cancelar. Este término de aquí con este término de aquí se pueden cancelar. Y entonces nos queda lo siguiente. Nos queda 1 más el módulo de z por w al cuadrado menos el módulo de z al cuadrado menos el módulo de w al cuadrado. Y entonces ahora sí, tenemos que encontrar la forma de llegar al desarrollo del lado izquierdo. Aquí tenemos dos formas de hacerlo. La primera es ver el truco para llegar a completar de estos términos de aquí, completar estos dos cuadrados, ¿verdad? O lo que podríamos hacer es intentar desarrollar esto de aquí para ver qué es lo que nos falta agregar. Entonces observen lo siguiente, si hacemos eso, si intentamos hacer el desarrollo del lado derecho para ver qué tenemos que agregar, tenemos lo siguiente. Entonces lo voy a hacer aquí en un pequeño espacio. Entonces voy a tomar 1 más, bueno, el cuadrado de 1 más el módulo de z por w. Entonces, el cuadrado 1 más el módulo de z por w, todo al cuadrado. Esto no es otra cosa más que la siguiente identidad. Sería 1 al cuadrado, es decir, esto de aquí sería 1, más 2 veces el producto de 1 por el módulo de z por w. Entonces me quedaría 2 veces el módulo de z por w, más el módulo de z por w al cuadrado. A ver, lo voy a escribir un poco más. Esta línea la voy a hacer un poco más para allá para que me quepa y no haya problema. Entonces el módulo de z por w al cuadrado.
Y por otra parte, si yo intento desarrollar z más el módulo de z más el módulo de w al cuadrado, pues esto no es otra cosa más que el módulo de z más 2 veces el módulo de z por w más el módulo de w al cuadrado. Entonces con eso ya podemos observar el truco de qué debemos agregar. Observen que lo que debemos agregar es este término de aquí. Debemos agregar el término que nos falta para completar los cuadrados, es decir, este de aquí. Desde luego, para agregarlo, pues tenemos que agregar, en este caso, 2 veces el módulo de z por w, pero tenemos que restárselo. Pero eso está bien porque aquí con estos menos, precisamente vamos a poder factorizar el menos. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente: esto de aquí es igual a la siguiente identidad. Entonces, a ver, permítanme escribirlo de la siguiente forma. Esto de aquí lo voy a mover más hacia la izquierda. Entonces, esto de aquí es exactamente lo mismo que lo siguiente. Observen, 1 más, y este es el término que voy a agregar, 2 veces el módulo de z por w. Aquí me faltó un término, ¿verdad? No, sí, está bien. Más el módulo de z por w al cuadrado. Factorizo el menos, es decir, esto lo voy a asociar. Factorizo el menos y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar el módulo de z al cuadrado más 2 veces el módulo de z por w más el módulo de w al cuadrado. Observen que en efecto estos dos términos se anulan, es decir, si agregué un 0 porque con este menos de aquí, este término de aquí se hace menos, entonces se simplifica con el término que está aquí. Entonces ya hicimos ya encontramos la forma de completar el cuadrado para poder factorizar como buscamos. Entonces esto no es otra cosa más que 1 más el módulo de z por w al cuadrado menos el módulo de z más el módulo de w todo al cuadrado. Y esto termina la demostración de la identidad. Entonces es una identidad donde había que encontrar el truco, ¿verdad? Pero el truco estuvo precisamente en ver ese cero que teníamos que agregar. ¿Cómo nos damos cuenta del cero que tenemos que agregar? Pues simplemente lo que uno hace es tratar de desarrollar lo que uno quiere demostrar, ¿no? Es decir, cuando tenemos igualdades o desigualdades, el truco que nos puede guiar es tratar de ver el desarrollo de ambos lados de la desigualdad, o en este caso de la igualdad, para ver qué tenemos que hacer en la demostración. Bueno, pues como ejercicio asociado a este ejemplo, tienen el siguiente ejercicio. Entonces lo que les propongo es que consideren z y w en los números complejos y entonces demuestren que el módulo de 1 menos z conjugado por w menos el módulo de z menos w es igual al producto de 1 menos el módulo de z al cuadrado por 1 menos el módulo de w al cuadrado. Entonces ese sería el ejercicio que tienen que probar y que tiene que ver con una identidad como la que acabamos de probar. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí este video y en un segundo video vamos a resolver otros dos ejercicios.